Al final de la guerra, casi no quedaban institutos intactos en Alemania. Los edificios tenían ventanas vacías, los laboratorios estaban medio inundados y los archivos se habían quemado apresuradamente o enviado al oeste. Por eso, el objeto V-12, un pequeño centro de investigación a las afueras de una ciudad que la inteligencia soviética había señalado en sus informes como astronómico, posiblemente balístico, era aún más valioso. Fue tomado sin lucha. Los oficiales de Smersh entraron en el edificio entre escritorios volcados y planos esparcidos que no olían a papel quemado, sino a polvo viejo. En la puerta del almacén del sótano, una placa descolorida aún decía Sonderarchiv. Cortaron la cerradura con un cortapernos, y a la luz de sus linternas aparecieron filas de armarios metálicos, cuidadosamente etiquetados con años y códigos. La mayoría de las carpetas trataban los temas habituales del final del Reich: cohetes de largo alcance, meteorología, geodesia para artillería. Pero un armario en particular, marcado con la etiqueta Himmelsmechanik, mecánica celeste, no contenía tablas balísticas, sino mapas estelares con largas líneas curvas trazadas a través del cielo. El mayor del servicio interno, Lebedev, responsable de seleccionar la documentación de los trofeos, era un hombre práctico. Le importaban los alcances y los rendimientos, no la declinación y la ascensión recta. Hojeó unas cuantas hojas, vio las leyendas en latín sobre perihelio, afelio y períodos siderales. Hizo una mueca y selló la carpeta con la inscripción "a eliminar en su totalidad". En el índice adjunto, anotó mecánicamente: meteorología, balística, remitir al instituto de investigación correspondiente. En el tren que se dirigía hacia el este a través de la Polonia en ruinas, las cajas con estos mapas se apilaban entre máquinas herramienta desmanteladas y lanzacohetes desmontados. En Moscú, diferentes personas se encargaron de los trofeos. Parte de los documentos alemanes fueron a parar a las oficinas de diseño de cohetes, a quienes más tarde crearían el R-7 y lanzarían el primer satélite. Otra parte, marcada como de especial importancia, terminó en Lubyanka. Allí, en el departamento responsable de la inteligencia científica y técnica, colocaron una nueva etiqueta en el armario de Himmelsmechanik: archivo especial, acceso restringido. Esta vez, los documentos se hojearon con más cuidado. Lo que llamó la atención no fueron solo las órbitas ordenadas de los planetas y cometas conocidos, sino también una serie de mapas, cuyos títulos estaban en alemán y cuyas leyendas eran una mezcla de alemán y latín. Bahn der Eindringlingsobjekte P4, órbitas de los objetos intrusos del 1 al 4. Estas líneas no encajaban en la imagen estándar. Atravesaban el plano de la eclíptica en un ángulo pronunciado, cruzaban las órbitas de los planetas interiores y se extendían mucho más allá de Júpiter. Las notas explicativas utilizaban frases peculiares: trayectoria no elíptica, carácter hiperbólico, posible origen interestelar. En una hoja, alguien había añadido una nota a lápiz, en alemán: si el cálculo es correcto, nuestro invitado ya estuvo aquí hace miles de años y volverá dentro de decenas de miles de años. La pregunta no es de dónde vino. La pregunta es por qué su órbita cruza la nuestra tan perfectamente. La firma era ilegible. La tinta se había corrido, como si alguien hubiera pasado deliberadamente un dedo húmedo por encima. Los analistas soviéticos estaban acostumbrados a buscar la lógica militar en los documentos enemigos. Aquí casi no había lógica militar. Había largas tablas de efemérides, correcciones de precesión
intentos de conciliar antiguas crónicas de observación con los últimos modelos astrofísicos de la época. Un informe mencionaba objetos intrusos como cuerpos hipotéticos que entraban en el sistema solar en órbitas muy inclinadas, casi hiperbólicas, que serían difíciles de detectar con antelación. El autor alemán sugería que tales pasos podrían estar relacionados con catástrofes geológicas y picos de actividad meteorítica. A mediados de los años 40, la ciencia soviética no disponía ni de la potencia informática ni de los datos necesarios para comprobar estas hipótesis. Pero los órganos de seguridad tenían una motivación diferente. Todo lo relacionado con objetos que entraban en el espacio aéreo y en el espacio cercano a la Tierra se clasificaba como una amenaza potencial. Un memorándum dirigido al vicecomisario del Pueblo de Asuntos Internos contenía una resolución seca: información que debe conservarse, difusión limitada. Se utilizará a medida que se desarrolle la ciencia nacional. Nadie dijo en voz alta, clasificado para siempre. La frase fue sustituida por expresiones como almacenamiento permanente y importancia especial. La carpeta de órbitas pasó a una estantería junto a otros trofeos extraños: diagramas de láseres de acetileno, diseños inacabados de aviones con alas inclinadas hacia adelante, planos de sistemas de radar de alcance ultralargo. Solo era una hipótesis más sobre el enemigo que había que ocultar hasta tiempos mejores. Los tiempos mejores llegaron de forma inesperada y por una razón completamente diferente. En la década de los 90, mientras un enorme país se desmoronaba, los secretos comenzaron a filtrarse junto con los salarios. La transición de un Estado soviético cerrado a la caótica realidad postsoviética sacó a la luz cosas que habían sido intocables durante décadas. Los archivos de los servicios de seguridad pasaron por una extraña temporada. Los antiguos conservadores se marcharon, los nuevos no tuvieron tiempo de crear sistemas, y los pasillos se llenaron de gente con tarjetas de identificación y finas carpetas de plástico transparente. Una de esas personas, un antiguo empleado del Archivo Central, hizo lo que parecía imposible a mediados de los 90. No se llevó una copia de un documento, sino el documento en sí. No era el elemento más importante de la carpeta Himmelsmechanik, pero sí el más espectacular. Un gran gráfico a toda página con varias trayectorias de color rojo brillante que atravesaban el sistema solar. En los márgenes, una mano rusa había añadido: trayectorias de objetos intrusos, basadas en datos alemanes. Comparación con observaciones históricas, solo para uso interno. El gráfico no salió a la luz de inmediato ni en una revista científica. Apareció primero en la sala de redacción de un pequeño tabloide moscovita especializado en misterios de la época, mientras que el editor solo vio un pretexto para un titular sensacionalista sobre el espacio secreto nazi. El astrónomo consultor invitado vio algo más. Incluso en la imperfecta reproducción del periódico, se podían distinguir las etiquetas numéricas, inclinaciones orbitales, argumentos del perihelio, longitudes de los nodos ascendentes. Una de las trayectorias tenía una inclinación de unos 60 grados con respecto a la eclíptica, y un conjunto específico de ángulos que, en aquellos años, significaban poco para el público en general. Pero poco más de 20 años después, ese mismo tipo de parámetros empezarían a aparecer en los trabajos sobre los objetos interestelares que entraban en el sistema solar. Cuando los medios de comunicación científicos comenzaron a hablar del 3I Atlas, un objeto al que se le había asignado la tercera designación en el catálogo de visitantes interestelares, los astrónomos
publicaron un conjunto de sus elementos orbitales: alta inclinación, exceso de velocidad hiperbólica, una posición característica de su perihelio en relación con la Tierra. Para los especialistas, no eran más que números que describían la trayectoria de un cuerpo a través de nuestro sistema. Para ese mismo consultor, que había conservado el recorte de los años 90, fue como reconocer un viejo dibujo en nuevas coordenadas. Las coincidencias ocurren en astronomía. Las órbitas de diferentes objetos a veces se encuentran en planos similares y cruzan la órbita de la Tierra en nodos comparables. Pero una coincidencia con un grado de precisión para una combinación tan específica de parámetros: inclinación, longitud del nodo, argumento del perihelio, ya no parecía casual. Parecía el rastro de una misma estructura dinámica. En la década de 1940, sin telescopios modernos ni integradores de trayectoria por ordenador, los alemanes habían llegado de alguna manera a la misma región del espacio de fase que los astrónomos de principios del siglo XXI cartografiarían más tarde. La pregunta de cómo y por qué interesaba no solo a los científicos curiosos, sino también a aquellos en Rusia que se tomaban en serio al Estado soviético, desaparecido hacía mucho tiempo. En círculos semicerrados de veteranos de la inteligencia, circulaban historias de que, ya en los años 50, basándose en materiales alemanes capturados, la URSS había puesto en marcha un programa discreto para vigilar objetos celestes anómalos. Oficialmente, se englobaba bajo títulos como meteorología espacial y estudio de las auroras. En la práctica, buscaba rastros en la atmósfera superior de algo que no encajaba en las estadísticas meteorológicas normales. El Ártico se convirtió en el campo de pruebas preferido por varias razones. En primer lugar, en las latitudes polares, era más fácil construir estaciones de radar orientadas hacia el norte, en la dirección desde la que se esperaba la llegada de bombarderos y, más tarde, de misiles intercontinentales. Cualquier anomalía adicional en ese contexto llamaría inmediatamente la atención de las tripulaciones de guardia. En segundo lugar, las potentes auroras y otros efectos magnetosféricos eran más comunes en el Ártico y podían enmascarar o resaltar la interacción de la atmósfera con corrientes de partículas inusuales. En tercer lugar, si se creía en los cálculos alemanes, ciertas zonas del cielo hacia las que apuntaban las trayectorias de los objetos intrusos se proyectaban sobre esas mismas regiones de alta latitud. El programa, iniciado a finales de los años 40 y principios de los 50, se extendió a varias agencias. Para los observadores externos, se trataba simplemente de nuevas estaciones polares, redes de observaciones meteorológicas y expediciones para estudiar el hielo y la ionosfera. Los informes enumeraban variaciones del campo magnético, frecuencias de estelas de meteoros y estadísticas sobre nubes luminosas. Pero dentro de un pequeño círculo de supervisores había una capa adicional: cotejar esas observaciones con las ventanas calculadas, en las que grandes fragmentos interplanetarios podrían pasar por esas mismas órbitas inclinadas. No hay confirmaciones oficiales en fuentes abiertas de que la URSS encontrara nada inequívocamente relacionado con el 3I/Atlas. Las historias que ocasionalmente aparecen en las memorias de geofísicos y oficiales militares del Ártico solo mencionan noches extrañas en las que los instrumentos registraron perturbaciones desconcertantes y el cielo no se comportó según lo previsto. Un relato describe un episodio a finales de los años 60, un repentino pico de ionización a gran altitud, un fuerte impulso en los magnetómetros
y un breve destello silencioso sobre sus cabezas, que no dejó ningún sonido ni lluvia de meteoritos a su paso. Se pueden atribuir estos casos a fallos en los equipos o a fenómenos geofísicos raros pero normales. Pero en un informe analítico clasificado que apareció a finales del período soviético, esos episodios se alineaban junto con cálculos que remontaban su linaje a los preciados mapas alemanes. Una nota al pie decía: no se puede descartar una conexión con hipotéticos objetos interestelares cuyos parámetros orbitales coinciden parcialmente con los datos obtenidos por observatorios extranjeros. El estilo del documento delataba que era de finales de los años 80, una época en la que el telón de acero ya se estaba resquebrajando y las publicaciones científicas extranjeras se filtraban más rápido de lo que los sensores podían filtrarlas. Tras el colapso de la Unión Soviética, este programa, como muchos otros, fue cerrado oficialmente. Las estaciones fueron clausuradas o cedidas a agencias civiles. Los archivos se perdieron en parte y en parte se entregaron a nuevos servicios de seguridad e institutos de investigación. La cuestión de órbitas como la de 3I/Atlas pasó de la categoría de amenazas ideológicas a la de problemas científicos globales que ahora abordan equipos internacionales. Sin embargo, el mero hecho de que a mediados de los años 40, en el sótano de una casa alemana, alguien encontrara un mapa cuyo patrón coincidía con las soluciones orbitales modernas para un objeto interestelar con una precisión de casi 1 grado, siguió siendo un símbolo mudo, un símbolo de lo profundamente que los intereses estatales, primero del Reich, luego de la Unión Soviética, se entrelazaron con la mecánica celeste pura, y un símbolo de lo fácil que es interpretar las mismas líneas de un gráfico como una amenaza de invasión o una oportunidad única para mirar más allá de nuestro sistema, dependiendo de quién tenga en sus manos el archivo. Los pocos que examinaron detenidamente el gráfico filtrado en los años 90 se encontraron rápidamente con otra rareza. Las notas alemanas en los márgenes se referían claramente no solo a cálculos, sino también a fuentes que ya no existían. En una esquina, junto a una trayectoria, decía: correlacionado con las crónicas del año 1014, año 684, año 218 antes de nuestra era. Y debajo, una frase casi borrada sobre datos de observadores del cercano Oriente. Eso significaba que los autores de los documentos trofeo no trabajaban en el vacío. Se basaban en siglos de registros astronómicos y mitológicos, tratando de unirlos en una única secuencia de pasajes de algún objeto intruso a través del sistema solar interior. Fue precisamente este intento de interpolación histórica lo que más tarde intrigó tanto a los analistas soviéticos. Les dio un pretexto para seguir buscando, no como una mera prueba de una teoría enemiga, sino como una reivindicación de la herencia científica de los antiguos observadores. Dentro del sistema soviético, el tema desarrolló poco a poco su propia jerga. Los informes oficiales utilizaban frases secas como objeto X en una órbita inclinada o intruso hiperbólico, pero en las conversaciones informales, los oficiales y científicos se permitían más. Expresiones como piedra alienígena, invitado del exterior y, a veces, el término directo Atlas circulaban mucho antes de que ese acrónimo se convirtiera en el nombre de un estudio astronómico estadounidense. En las reuniones en las que se discutían las últimas anomalías del Ártico, extraños destellos a gran altitud, impulsos cortos de radar, siempre surgía la misma pregunta:
¿Lo archivamos como intrusión o lo descartamos como fenómeno meteorológico solar? La respuesta determinaba si el informe se archivaba en un archivo meteorológico normal o en ese mismo paquete especial donde se almacenaba todo lo que se pareciera vagamente a la geometría alemana. A finales de los años 60, cuando la URSS ya había lanzado satélites, enviado un hombre al espacio y aterrizado sondas robóticas en la Luna, los mapas trofeo alemanes parecían obsoletos frente a los logros soviéticos. Pero fue precisamente entonces cuando convergieron varias líneas independientes. Las naves espaciales registraban densas corrientes de meteoros. Los radares terrestres en latitudes altas captaban ocasionalmente ecos no identificados, y las estaciones geofísicas del Ártico registraban breves y bruscas perturbaciones magnéticas no relacionadas con las erupciones solares ni con las típicas tormentas magnéticas. En una revisión clasificada preparada para un pequeño círculo del Comité Central, los analistas escribieron con cautela: los episodios observados pueden representar manifestaciones de fragmentos interplanetarios o interestelares que cruzan el sistema Tierra-Luna, siguiendo trayectorias similares a los cálculos derivados anteriormente. Los líderes políticos veían esto de forma diferente a los científicos. Para los físicos, la cuestión era hasta qué punto las anomalías observadas podían vincularse de forma fiable a una órbita específica y si se repetían. Para los funcionarios del partido y los líderes militares, había algo más importante. ¿Podría un adversario utilizar un evento de este tipo como tapadera, como canal para el sabotaje o como desencadenante de información? En una nota del informe, atribuida a un viceministro de Defensa, se leía: en caso de que se identifique una regularidad de forma fiable, debe considerarse la posibilidad de controlar la información a escala internacional. En otras palabras, incluso una posible trayectoria Atlas de 3I entraba automáticamente en la categoría no solo de secreto científico, sino también de secreto estratégico. Tras la desintegración de la Unión Soviética, algunas de las personas que participaron en esos programas intentaron hacer pública su versión de la historia. Algunos hablaron de anomalías espaciales soviéticas, otros de un programa secreto en el Ártico. Pero casi todas las conversaciones se topaban con el mismo obstáculo: la falta de documentos. Los archivos de la NKVD-KGB, donde se encontraban los mapas alemanes originales y los primeros cálculos soviéticos, nunca se abrieron realmente. Las filtraciones ocasionales, como ese gráfico de un periódico de los años 90, avivaron el interés, pero no proporcionaron material suficiente para un análisis riguroso. Como resultado, el tema se vio invadido por rumores y conspiraciones, en los que los elementos reales, el centro de trofeos, las estaciones árticas, las coincidencias de los parámetros orbitales, convivían con fantasías sobre cohetes secretos hacia un objeto interestelar. Mientras tanto, la ciencia mundial siguió avanzando, y cuando el 3I Atlas fue reconocido oficialmente como objeto interestelar, muchos de los esfuerzos soviéticos y alemanes ya parecían reliquias. Pero para los pocos especialistas que conocían los antiguos mapas, los nuevos datos parecían confirmar que la intuición y los métodos rudimentarios de mediados del siglo XX habían dado con algo real. En conversaciones privadas, decían que la órbita de 3I/Atlas al menos coincide con lo que calcularon los fascistas y nuestra gente volvió a comprobar, haciendo hincapié en que no se trataba de misticismo,
sino de la dinámica de las interacciones gravitatorias a gran escala. La única diferencia era que ahora, en lugar de laboratorios clasificados y estaciones polares que trabajaban por su cuenta, docenas de telescopios internacionales y estudios automatizados observaban el cielo. Sin idealizarlo, todo este rastro soviético parece un producto típico de una época en la que cada nueva línea en un mapa se convertía automáticamente en parte de un juego de inteligencia e ideología. Los investigadores alemanes, trabajando dentro de la lógica de las órbitas de intrusión, proyectaron en el cielo su miedo a los enemigos externos y su esperanza en armas milagrosas. Los supervisores soviéticos, al hacerse cargo de su trabajo, vieron en los mismos cálculos tanto una amenaza como una oportunidad: descubrir si el espacio estaba preparando otro ataque al territorio soviético, o, por el contrario, una oportunidad para demostrar al mundo su propia superioridad en la ciencia espacial. Al final, 3I/Atlas resultó ser no solo un objeto celeste con una trayectoria inusual, sino también un espejo que reflejaba las ambiciones, los temores y los hábitos archivísticos de dos imperios desaparecidos a la vez.